Muy buenas tardes para todos. Pablo Clavijo, quien les habla, Cluster Manager de la Mesa de Salud de la Cámara de Comercio, adscrito a la Gerencia de Desarrollo Regional. Un saludo especial para todos. Desde la Mesa del Sector de la Salud, el día de hoy, pues creamos este espacio para conversar sobre la actualidad de la radioterapia en nuestra región. Son consideraciones relevantes que nos sensibilizan y sin duda nos harán sentir orgullosos de que contamos con esas especialidades en nuestro departamento para asegurar, digamos, la totalidad de lo que pues, de la sesión que vamos a trabajar el día de hoy. Rápidamente les quiero explicar a todos ustedes participantes que durante el tiempo establecido que tenemos trataremos de solo permitir pequeñas interrupciones, como si se puede repetir una parte, si no se oye bien, y el resto de dudas o preguntas las resolveremos al final de la sesión de nuestros especialistas. Las preguntas, dudas o inquietudes agradecemos las manifiesten a través del chat y las respuestas a esas preguntas trataremos de no extendernos un máximo de 2 o 3 minutos y las vamos a manifestar en orden cronológico tratando de que no se repitan. Para aquellos interesados en reforzar la información, este webinar ya está siendo grabado y posteriormente socializado en la plataforma YouTube. Y por último, y no menos importante, les agradecemos a todos ustedes respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para que se establezca una comunicación nítida, por favor. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a nuestros especialistas, el doctor Oscar Mauricio Hernández, médico cirujano general, especialista oncólogo radioterapeuta del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España, máster en cuidados paliativos de la Universidad de Valladolid, médico asistencial, unidad de radioterapia Hospital Universitario de Ángeles, jefe de especialidad de radioterapia clínica Medical Duarte. Y nuestro moderador, el doctor Marcel Quintero Contreras, cirujano general subespecialista en cirugía torácica, director científico en tórax nortórax, máster en oncología torácica y doctor universitario. Muy buenas tardes, doctores. Bienvenidos. Pablo, muy buena tarde. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esa presentación. Y bueno, hoy es un día especial. Tenemos un invitado de primera línea y pues quiero dar gracias a la Cámara de Comercio de esta oportunidad donde todas las personas que estamos vinculados al área de la salud tenemos un nuevo espacio. Tenemos un espacio donde podemos mostrarte, contarle a nuestra comunidad cuáles son cada una de las áreas de la salud que se están desarrollando de punta en la región. Y pues la Cámara nos ha permitido en este año de cambios tener este espacio que hemos llamado Mesa de Salud. Quiero dar gracias también al equipo técnico, quiero dar gracias al manager, a Pablo Clavijo, que es una persona súper incansable y siempre es un motor para que podamos estar cada semana acá. Y agradecerle también a Jorge Botello, que es nuestro asistente técnico, que permite que toda la imagen, sonido, videos salga impecable. Muchas gracias a ustedes por la compañía y por el apoyo. Hoy es un día donde vamos a hablar de un tema para mí muy importante en el área de la medicina y pues siempre los que tenemos que ver con el tratamiento de cáncer, pues siempre oímos hablar de la radioterapia, pero a veces ese tema de la radioterapia se queda ahí, radioterapia. Entonces yo personalmente me siento muy complacido de que hoy tengamos a una persona al cual conozco ya hace varios años, que he tenido la oportunidad de compartir trabajo en diferentes instituciones tanto públicas como privadas. Y bueno, Oscar, que es nuestro invitado de hoy, pues me ha enseñado la importancia primero del trabajo en equipo y la importancia de su área, que pues aunque uno siempre la tiene pendiente, una cosa es tenerla pendiente y otra cosa ya trabajar y ver los resultados en equipo con los pacientes. Oscar, un placer tenerte hoy en la tarde acá en la mesa de salud de la Cámara. Bienvenido. Buenas tardes, Marcel. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Bueno, quiero empezar agradeciendo esta invitación a la Cámara de Comercio por brindarnos este espacio a los especialistas de la ciudad y a todas las personas que estamos en tratamiento frente al cáncer, que es una enfermedad que creo interesa a toda la población y más con la incidencia que vemos cada día y que además cada día toca a cada una de nuestras familias. También dar a conocer pues mi especialidad, porque como bien lo decías,
somos todavía un poco desconocidos dentro del gremio médico, a pesar de que junto con la cirugía somos de los tratamientos quizá más importantes en buscar la curación de pacientes con cáncer. Entonces, pues me parece un espacio muy bueno que nos está brindando la Cámara. Agradecer también Marcel como moderador que está, digamos, liderando un poco esta iniciativa, invitándonos a todos los especialistas de la región para dar a conocer pues lo que estamos haciendo en nuestra ciudad y que no tenemos por qué, no tenemos nada que desmeritar frente a otras ciudades y ni siquiera frente a países desarrollados. Entonces es muy bueno dar a conocer lo que tenemos y que mucha gente lo desconoce, ¿no? Sí, Oscar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tú has tocado un tema muy sensible para mí, ya después de década y media de estar en la región, encontrar cómo la comunidad ha empezado a creer en todo este servicio de salud que tenemos, como tú muy bien dices, es muy importante que nuestro tejido empresarial, nuestros colegas y nuestra comunidad tenga sentimiento de pertenencia de los servicios de salud, es también responsabilidad nuestra. Y este espacio de la Mesa de Salud, pues creo que es una buena oportunidad para que conozcan todo lo que estamos haciendo acá. Bueno, Oscar, yo había hablado un poco de que yo voy a confesar un poquito el tema de radioterapia, porque cuando yo estudiaba medicina, siempre estudiábamos, pues siempre relacionado con los temas de cáncer, la radioterapia como una alternativa terapéutica, pero te confieso que la verdad yo siempre lo dejaba ahí. Yo no profundizaba mucho qué era la radioterapia, en qué consistía. Uno asociaba mucho la radioterapia con los rayos X, ¿cierto? Y bueno, a medida que fui creciendo y formándome, sobre todo en mi área, que era cirugía torácica, pues entendí un poco más, pero creo que hoy lo que estamos viviendo en la región y en Cúcuta con tu trabajo es algo sorprendente. Oscar, ¿qué nos puedes decir qué es la radioterapia? Bueno, pues lo primero que quisiera contar es que la radioterapia es una especialidad médica con algunos procedimientos, digamos, mínimamente invasivos, pero principalmente somos una especialidad médica dedicada no solamente al tratamiento, sino dedicados también al diagnóstico, a los estudios de extensión y principalmente, por supuesto, al tratamiento de pacientes con cáncer, utilizando como medio las radiaciones ionizantes. Por supuesto, haciendo un seguimiento de estos pacientes. Digamos que es una alternativa más, como tú lo dices, además de la cirugía y la quimioterapia tradicional, hace parte de los pilares del tratamiento de los pacientes con cáncer. Digamos que los tres pilares en los pacientes con cáncer son la cirugía, por supuesto, la quimioterapia en nuestra época moderna y la radioterapia, que además parecemos que con el tiempo nos habíamos venido quedando un poco relegados por la quimioterapia, pero hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico que se ha venido presentando en los últimos 20 o 30 años, pues ha cogido nuevamente una importancia significativa y esto hace pues que cada día, digamos, estemos al frente de nuestros pacientes con cáncer como principal arma terapéutica en muchos casos. Yo creo que mucho de nuestra comunidad no solamente pues son pacientes o son personas que pueden tener familiares que reciban o no un tratamiento de radioterapia, pero también tenemos en nuestros asistentes algunos estudiantes de medicina o personal de salud que no entiende muy bien el proceso. Quisiera hacer una pausa aquí importante. Un médico para ser especialista en radioterapia, ¿qué proceso o qué camino debe cursar, Oscar, para llegar a esta especialidad? Pues digamos que en nuestro país podríamos empezar que tenemos primero un déficit, no solamente de especialistas, sino de unidades de formación de especialistas en radioterapia. A la fecha de hoy, pues contamos quizá con algunos, no sé, 120 o 130 especialistas en todo el país en radioterapia y muy pocas unidades de radioterapia. Realmente si nos comparamos, por ejemplo, con un país como España, que tiene una población similar y demás, parece que estamos muy lejos de lograr el objetivo en cuanto a términos de personal sanitario y unidades de radioterapia que necesitamos.
¿Cómo es el proceso para acceder? Pues principalmente es una especialidad dirigida a médicos generales. Acá en nuestro país solamente la hay vía del Instituto Nacional de Cancerología con un convenio con la Universidad Javeriana y solamente se ofertan alrededor de 3 plazas por año en el país. No tenemos más centros de formación a la fecha. Muchos de los especialistas, como es mi caso, pues que viajé y me especialicé en España, muchos de los especialistas del país nos hemos formado fuera, primero por la dificultad de acceder a la especialidad aquí en Colombia, y segundo porque también pues fuera se cuenta muchas veces con otras herramientas tecnológicas que a veces el país ha tenido dificultad en adquirir, ¿no? Ese es como el proceso habitual. La especialidad normalmente es un proceso de formación de 4 años. Por ejemplo, en el caso de España, tenemos un tronco común con oncología médica, son especialidades primas hermanas, y en los primeros casi 1 a 2 años de la especialidad se comparte totalmente la formación, y en los 2 últimos años, pues ellos se dedican a tema, por supuesto, de quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, y nosotros nos dedicamos exclusivamente a tratamientos de radioterapia, braquiterapia, radiocirugía y todo lo que compete pues a esto, ¿no? También debo decir que casi que la primera especialidad oncológica que nació en el mundo fue la radioterapia. Inicialmente los tumores se trataban era con cirugía y no había más. Posteriormente, poco a poco se fue integrando la radioterapia al tratamiento de los tumores, y ya hacia los años 50, 60 empieza el desarrollo de las drogas, de los antineoplásicos. Por eso inicialmente los radiooncólogos o los oncólogos radioterapeutas administraban también quimioterapia en ese momento. De hecho, hoy en día, por ejemplo, en España o en algunos países desarrollados, los tratamientos concomitantes con radioterapia se siguen administrando se siguen administrando por parte de los oncólogos radioterapeutas, y los oncólogos clínicos, digamos, que tratan tipos de tumores más avanzados o tratamientos más específicos que se han venido desarrollando pues ya en los últimos años, ¿no? Oscar, creo que has tocado un tema súper importante que era la siguiente pregunta, y es, ¿cómo podrías hablarnos un poquito de la historia de la radioterapia? Tú nos Sí. acabas de dar un tip, y bueno, yo creo que es importante como plantearlo, y si hay algo de información en Colombia, sabes algo de cómo ha sido la historia en Colombia, ya nos contabas algo del Instituto Nacional de Cancerología, y cómo ha sido también lo que puedas contarnos un poco de la historia de Cúcuta. Sí, pues en cuanto a la historia de la radioterapia, realmente es muy interesante. Esto nace sobre 1985, cuando se empiezan a descubrir los primeros, se descubren los rayos X. También en este momento se descubre la radioactividad natural, y aparecen 2 personajes muy importantes dentro de la historia, que son los esposos Curie. Ellos hacia 1898 descubren también el radium, que digamos que es la primera sustancia que se utiliza para realizar tratamientos de radioterapia. Esto llevó a que Madame Curie, una científica muy famosa en su época, fue la primera mujer que ganó el premio Nobel debido a estos descubrimientos sobre el año 1903. Como todo en medicina, pues siempre algunos accidentes, digamos, han terminado desarrollando técnicas de tratamiento, muchas modalidades de tratamiento, cuando la medicina era muy incipiente o muy rudimentaria. Pasó lo mismo con la radioterapia. A raíz del descubrimiento de los esposos Curie del radium, ellos sufrieron algunas quemaduras accidentales sobre la piel, y esto los llevó como a plantearse la posibilidad de que si esto había pasado, pues posiblemente pudiera tener una utilidad en tratamiento de tumores cutáneos. Tanto así que en poco tiempo, ya sobre el año 1903, se describe o aparece en la literatura los primeros 2 pacientes tratados con braquiterapia, con este radio, sobre tumores cutáneos de carcinomas vasocelulares, y fueron pacientes que lograron la curación con tratamientos pues muy básicos para la época, por supuesto, pero ya aparece como, digamos, la primera descripción de un tratamiento de radioterapia, ¿no? Entonces, pues de allí arranca todo.
Luego en los siguientes años, pues ya aparecen una serie de filtros, una serie de tubos, porque por supuesto se dieron cuenta que también la toxicidad de estos elementos radioactivos en contacto con la piel pues era muy, muy alta y aparecen como una serie de filtros que ellos querían tener para aumentar primero la efectividad de sus tratamientos, disminuir las toxicidades e intentando lograr entrar un poco más en profundidad en el cuerpo, intentando tratar tumores más grandes, un poco más profundos. Entonces estos fueron como sus primeros inicios. Ya hacia 1922 aproximadamente se describe en la literatura el primer paciente curado con un cáncer de garganta, un cáncer laríngeo, cosa que para su época por supuesto fue muy, muy importante, y ya se ve la efectividad de la radioterapia no solamente en tumores superficiales, sino ya en tumores un poco más profundos en el cuerpo. Sobre esta misma época pues aparece el descubrimiento de unas fuentes de radioactividad artificial como son el oro 198, el iridio 192, el cesio 137, el cobalto 60, digamos por nombrar algunos. Y esas, digamos, esas fuentes de radioactividad artificial hasta la fecha actual las seguimos utilizando. Lo que es, por ejemplo, el iridio es de uso frecuente en braquiterapia todavía en todo el mundo a día de hoy. Y el cobalto, que fue muy conocido en su época por las primeras unidades de teleterapia, que fue el cobalto 60, ya no se utiliza tanto en los aceleradores lineales, porque esto ya, digamos, hace unos años se dejó de usar, pero aún se utiliza, por ejemplo, en tratamientos de braquiterapia. Y ahí he de decir algo, y es que, por ejemplo, el cobalto Cúcuta cuenta con la única unidad de cobalto de braquiterapia de todo el país. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el iridio, que es la otra fuente que se utiliza para braquiterapia, tiene una vida de uso muy cortica. Son fuentes que más o menos cada 3 meses hay que hacerles un recambio porque su radioactividad pierde rápidamente su energía, digámoslo. El cobalto tiene una ventaja muy importante y es que tiene una vida media mucho más larga, una vida media de entre 4 o 5 años. Esto ha permitido que, digamos, se haya vuelto como a reencauchar a nivel mundial, porque sobre todo en nuestros países donde estamos en vías de desarrollo y a veces es más difícil en regiones apartadas acceder a estas fuentes radioactivas, nos permite garantizar una continuidad en los tratamientos y nos permite tener la disposición pues durante todos estos años sin tener que interrumpir los tratamientos. Eso es muy importante y como lo digo, pues es algo muy importante para nuestra región, ser la primera unidad habilitada en realizar estos tratamientos en el país, que ya en otros países de Latinoamérica cada día se está extendiendo más el uso, ¿no? Eso sería pues como más o menos la historia a nivel mundial de qué ha venido pasando con la radioterapia. No, y sobre todo creo que, por lo menos a mí me deja un mensaje claro, Oscar, y es que no solamente el radio en la historia es el único, por decir así, elemento que genera la radioterapia, ¿no? Tú ya nos has hablado de varias fuentes que pueden servir como tratamiento, entonces ya eso nos saca un poquito de ese esquema de que es solamente un principio el que se utiliza, si no se utilizan varios, ¿no? Creo que Sí, es así importante. es. Y creo que eso también va a marcar los tipos de tecnología que seguramente más adelante nos vas a explicar. Sí, Eh, por supuesto. en Colombia, ¿qué podemos saber? ¿Sabes algo de desarrollo? Pues ya nos estás diciendo de lo que se está haciendo acá en Cúcuta con esta nueva fuente. En Sí. Colombia, ¿tenemos algún dato especial? ¿Tienes alguna En información? Colombia, la historia de la radioterapia en Colombia pues ha sido muy, muy interesante y ha ido paralelamente pues a la historia también de la radioterapia mundial, por supuesto vamos un poco, digamos, en la historia vamos un poco atrasados en el sentido de cuándo inició la radioterapia y todo este tema, pero pues en la época actual casi que estamos a nivel mundial, ¿no? A nivel de punta. Hoy en día no es lo mismo que en 1920 o 1950. Aquí arrancamos sobre el siglo XX, más o menos, está escrito que en el año 1920 el Hospital San Juan de Dios administró los primeros tratamientos con radio, casi a la par de lo que está escrito en la literatura mundial. Había unos convenios con el Instituto Marie Curie en Francia y eso permitió pues tener una cercanía y desarrollarlo también acá en Colombia. Ya más o menos hacia 1934 por ahí
el gobierno nacional empieza como a tener un interés en este tema, en desarrollarlo en el país, y aparece el Instituto Nacional de Radión. Ese Instituto Nacional de Radión empezó ya a describir algunas modalidades de tratamiento, sobre todo en tumores de piel, en tratamientos en enfermedades benignas como enfermedades inflamatorias articulares, y ya se empezaron a describir algunos tratamientos sobre el cáncer de mama. Cánceres de mama que quizá en ese momento pues era para los cirujanos imposible operar porque quizá llegaban en estadios muy avanzados y utilizaban la radioterapia, digamos, entre comillas, de manera neoadyuvante para disminuir ese tamaño de los tumores y que luego los cirujanos pudieran ser operables este tipo de tumores. Entonces, este fue como los primeros desarrollos acá en Colombia. Ese instituto de radio es el que pasa luego, entre 1950 y 60, a ser el Instituto Nacional de Cancerología. De ahí viene, digamos, de ahí nace o parte del Instituto Nacional de Cancerología. Allí viene ya, digamos, un punto de quiebre hacia la radioterapia actual, que es cuando aparece la primera unidad de cobalto. Hacia el año 1962 el gobierno estadounidense nos hace una donación de la primera unidad de cobalto, ya se empezó a llamar unidades de supervoltaje o teleterapia, y se empiezan a desarrollar, pues digamos, nuevos tratamientos, nuevas indicaciones, aparecen más conocimientos de radiobiología, de radioprotección, aparecen conocimientos de dosis, de fraccionamientos, digamos, es un momento en el que se sientan como las bases de la radioterapia actual, y empieza todo este desarrollo moderno de la radioterapia, digamos, a partir de ese punto. Ya entre los años 70 y 80 empiezan a aparecer ya estas unidades de cobalto, ya empieza a haber un desarrollo un poco más avanzado, y ya aparecen unos nuevos equipos por convenios colombo-franceses, ya aparecen más equipos y más unidades de radioterapia en el país. Lo que es entre los años 80 y 90 ya aparece otro cobalto donado por el gobierno argentino, aparece un teratrón, aparece el primer equipo de braquiterapia, y ya aparecen alrededor de unas 10 unidades de radioterapia en todo el país. Entonces digamos que allí ya no solamente estaba centralizado en Bogotá, sino que ya tenemos el desarrollo de estos equipos un poco más a nivel nacional. Luego aparecen los aceleradores lineales. Acá en nuestro país, alrededor del año 2000 o antes del año 2000, llegan los aceleradores lineales y llegan los sistemas de planeación computarizada, lo que se llamaba en ese momento el sistema Eclipse de radioterapia conformacional. Eso es otro punto otro punto de inflexión en el cual cambia nuevamente la radioterapia, porque hasta esa época se venían realizando tratamientos que se llamaban en 2D, en el cual a partir de radiografías se delimitaba pues en la radiografía un volumen de tratamiento, y se intentaba, digamos, focalizar la radiación hacia ese volumen, pero eran métodos pues poco desarrollados, con poca tecnología, con pocos recursos, y en este momento que llega hacia el año 2000, que tampoco no es mucho, estamos hablando de hace 20 años, que es poco tiempo realmente, empiezan a utilizarse los sistemas de planeación computarizada. Eso hace que ya la radioterapia empieza su nueva fase, digamos, la fase de desarrollo actual, que comparado con los años anteriores, pues ha sido inmensamente rápido. Esto nos lleva corriendo tanto que año a año parece que va uno detrás de lo que va apareciendo, porque el avance tecnológico, que no solamente ha sido en computadores, en celulares y en muchos dispositivos, pues también está pasando en medicina, y eso hace que cada día y cada año y cada 2 años tengamos unos desarrollos tecnológicos pues increíbles, que hacen que los tratamientos casi que tengamos que volver a reaprender nuestra radioterapia, porque esto va cambiando pues de una manera impresionante, ¿no? Yo creo que es fascinante todo lo que tú nos cuentas, ¿no? O sea, yo cada vez que creo que hay un tema en medicina que se pega a la historia, pues a uno lo emociona, porque todos estos cambios que tú describes, pues primero hacen muy fuerte el tema de tu especialidad, y ver cómo, por ejemplo, lo que se está haciendo acá tiene una conexión grande con lo que se hizo en el mundo y con lo que pasó en el país, ¿no? Oscar, ¿quiénes conforman un equipo de radioterapia?
¿Qué nos puedes decir? Bueno, en el equipo de radioterapia esto es un grupo, esto no es el médico exclusivamente, y todos tienen una labor pues muy importante dentro de este grupo. Primero decir que hay pues un equipo obviamente institucional para la atención y demás, conformado por asistentes, por auxiliares de enfermería, por coordinadores de enfermería jefe. Pero ya dentro de lo que es propiamente el servicio de radioterapia, pues primero contamos con una persona que se llama físico médico. ¿Qué es un físico médico? Eso es como el radioterapeuta, nadie sabe. El físico médico es un físico, una persona que estudió física y que hace una especialidad que se llama física médica, también con un gran déficit en el país. ¿Qué hacen estos físicos médicos? Son las personas que se encargan por ejemplo, ser los oficiales de protección radiológica en una clínica, en un hospital y demás. Y son las personas que trabajan de la mano con el médico para lograr llevar a cabo lo que el médico quiere planificar en el paciente. Es decir, yo me encargo de decir dónde quiero depositar mi radioterapia, qué dosis de radioterapia quiero dar, de qué manera o cómo quiero fraccionar mi radioterapia. Pero además de eso, el físico médico es quien se encarga de llevar eso a la realidad, es quien se encarga de planificar cómo van a entrar estos haces de radiación en el paciente para lograr cumplir los objetivos, tanto en curación, en dosis y en protección de los órganos sanos. Además de este físico médico, hay un equipo de tecnólogos en radioterapia, que son personas que se forman en imágenes diagnósticas, son personas que se forman digamos, todo lo que es el proceso de simulación de los pacientes, ahorita hablaremos un poquito del tema, y son las personas que administran diariamente los tratamientos de radioterapia. Digamos que el médico, tanto el médico como el físico, ejercemos una función de planeación, también una función de vigilancia durante todo este proceso y estamos muy pendientes, pero los tecnólogos, por supuesto, son una parte fundamental de los tratamientos de radioterapia porque ellos son quienes administran diariamente el tratamiento de los pacientes. Entonces, este es como nuestro equipo de trabajo y es una cadena, por supuesto. Si el médico no lo hace bien, o el físico no lo hace bien, o el tecnólogo no lo hace bien, al final, pues el tratamiento va a fracasar. Esto tenemos que tener, es muy importante tanto la formación y además de esto la seguridad con que se realizan estos tratamientos y debe haber un engranaje y un funcionamiento perfecto del servicio. O sea, podríamos decir, Oscar, que el físico médico es el que acondiciona todo el espacio en el escenario seguro para aplicar la terapia. Tú eres el que la indica con una planeación dependiendo de la indicación, el paciente, y el técnico es el que la ejecuta, podríamos decir, el que va al paciente, lo acuesta, le genera específicamente todas las recomendaciones. Más o menos podríamos, pues yo sé que es un tema súper irresponsable mío, pero queríamos que vamos a hacer que así, digamos que el médico hace la parte clínica, por supuesto, que es primero evaluar al paciente, ver si el paciente es candidato o no es candidato a un tratamiento, si tiene indicación o no tiene indicación, qué modalidad de tratamiento, porque ahorita pues vamos a ver, tenemos muchas modalidades de tratamiento en radioterapia, y qué dosis y qué quiere hacer el médico. Luego, por supuesto, el físico es quien se encarga de llevar eso, digamos, a la realidad. Realizando una planeación adecuada para cada paciente. Estos son tratamientos totalmente personalizados, ningún paciente se trata igual que el anterior, ningún método de inmovilización es igual que el anterior, y perfectamente luego los tecnólogos, digamos, lo ejecutan y diariamente lo verifican, pues que la calidad del tratamiento y la ejecución salga perfectamente. Esto bajo digamos, una vigilancia activa tanto del físico como del médico durante el proceso de la radioterapia. Tú nos hablabas de que hay diferentes técnicas o diferentes formas de hacer radioterapia, ¿sí? Y creo que en la parte de la historia nos dabas así como unos pincelazos. Igual para nosotros, por ejemplo, en el área mía de cirugía torácica, pues siempre cuando comencé la formación como que uno pensaba que la radioterapia era una sola, ¿sí? La radioterapia, acuesta al paciente y rádielo, decíamos nosotros irresponsablemente, quémelo, y uno creía que ese era el tratamiento. Sé que esto es muy amplio. ¿Qué nos podría decir de estas técnicas de radioterapia, Oscar?
Bueno, a términos generales, pues el proceso de la radioterapia, una vez ya se hace la parte clínica y se indica el tratamiento, primero se hace una simulación virtual. ¿Qué es esa simulación virtual? Es utilizar unos, digamos, elementos o unos inmovilizadores personalizados a cada paciente y según la región anatómica del cuerpo, pues tenemos diferentes tipos de inmovilizadores. No es igual un paciente que se va a tratar el cuello, el cráneo, el tórax, el abdomen o una extremidad. Cada uno tiene pues una serie de inmovilizadores personalizados. Esto lo que busca es que se garantice una reproducibilidad del tratamiento y una exactitud en el tratamiento. ¿Qué hacemos luego de que tenemos un posicionamiento del paciente? Le tomamos una tomografía para realizar la reconstrucción tridimensional y sobre esa reconstrucción tridimensional empezamos nuestro proceso de planeación del tratamiento. La primera parte la ejecuta el médico localizando el tumor, localizando los órganos de riesgo que son los órganos de riesgo, los órganos sanos que están alrededor del tumor. Entonces, si tenemos un tumor en el corazón, en el pulmón, por ejemplo, pues tenemos el corazón, tenemos los grandes vasos, tenemos el pulmón sano, tenemos la médula. Entonces, tenemos que ubicar todos esos órganos y delimitarlos sobre la tomografía para que luego el físico pueda programar el equipo y llevar la radiación al tumor, emitiendo la mínima radiación sobre estos órganos sanos para que el paciente no vaya a tener una toxicidad a largo plazo y segundo, pues pueda tener o lograr una curación o una paliación de su enfermedad, ¿no? Entonces eso es como el proceso de la simulación. Luego ya entrando un poco más en materia vienen lo que son los tratamientos de radioterapia. Digamos que se empezó, digamos, después del año 2000, cuando llegan estos sistemas de planeación más modernos, se empieza con una técnica que se llama radioterapia conformal 3D. Es un poco, digamos, la base de las nuevas técnicas que han sido un poco más modernas. ¿Qué es esa radioterapia conformal 3D? Pues coger esta simulación virtual, ver todo en 3 dimensiones, poder ubicar al paciente y poder programar los haces de radiación para ingresar en el paciente por diferentes puntos. Esto era un proceso un poco más manual, digamos, aunque ya era obviamente un desarrollo con un software y demás más avanzado, pero era, digamos, la parte inicial de esta radioterapia. ¿Qué lograba eso? Pues tener una dosis en nuestro volumen blanco y proteger los órganos sanos, pero con ciertas limitaciones porque pues el tiempo de tratamiento, la manera de planeación, pues en términos generales es un poquito más rudimentaria y eso hace que realizar técnicas más nuevas, que son más rápidas, más seguras, más fiables, pues sea más difícil con esta técnica. Digamos que eso, pues hasta la fecha se viene realizando en nuestra ciudad, todavía tiene indicaciones, no es algo que ya se haya dejado de utilizar, todavía tiene indicaciones, se utiliza en todos los sitios del mundo aún, pero pues cada día va siendo un poco más relegada porque las técnicas modernas permiten que el tratamiento pues sea pues más seguro, más eficaz y un poco más rápido, ¿no? Luego de esta técnica viene una nueva modalidad de tratamiento que es la intensidad modulada o IMRT, la cual permitía distribuir esas dosis de una manera más precisa, hacer que los campos de tratamiento fueran divididos en otros pequeños subcampos y a su vez eso hace pues que la distribución dentro de los tumores sea mucho más homogénea y que las dosis fuera del tumor sean mucho más bajas y mucho más seguras para el paciente. Eso garantiza, por supuesto, desenlaces oncológicos mejores y menores efectos secundarios, tanto agudos como crónicos para el paciente. Entonces, si quiere, pues podemos ver el primer video que les tenía preparado, que ya se corresponde con otra modalidad un poco más nueva.
estamos haciendo, Oscar? ¿Se está haciendo una simulación? No, en este caso ya el paciente está en tratamiento. Bueno, ahí vemos, esto es una técnica más novedosa de la IMRT que se llama la BIMAC. ¿Qué significa esto? Arcoterapia volumétrica, en la cual el equipo va girando de manera constante alrededor del paciente. Si vemos en la pantalla, en la parte izquierda está el paciente acostado, el equipo va emitiendo la radiación de manera continua, y en la pantalla derecha lo que vemos es cómo se va haciendo el movimiento de las multiláminas durante cada uno de a medida que va moviéndose el brazo robótico del equipo, las multiláminas también van haciendo un movimiento, es decir, la irradiación va saliendo por la parte de los espacios en blanco que tenemos ahí en las multiláminas. Eso hace dos cosas pues muy importantes. Primero, acorta los tratamientos, es decir, un tratamiento de IMRT convencional puede tomar alrededor de entre 20 a 30 minutos. Esto genera problemas, por supuesto asistenciales, porque es un paciente que tiene que estar mucho tiempo más en la unidad, y lo más importante, problemas al paciente porque garantizar que el paciente esté durante 30 minutos en una tabla rígida con una inmovilización precisa es difícil. Entonces esto hace que los propios movimientos fisiológicos, respiratorios, llenado de vejiga, movimientos intestinales, pues sean un poco más inciertos y podamos irradiar, digamos, sin quererlo, más los órganos sanos. Estas nuevas técnicas como la BIMAC, que es una técnica nueva en nuestro país, lleva menos de 10 años y con orgullo debo decirlo que los estamos haciendo ya aquí en la ciudad y no todas las ciudades lo tienen. Permite realizar estos mismos tratamientos de IMRT en un tiempo aproximado de 2 a 3 minutos. Es mucho más rápido, entonces esto nos permite, como les digo, garantizar pues, que el paciente va a recibir el tratamiento donde lo tenemos programado y no que quizá por estas incertidumbres fisiológicas de los movimientos, el paciente de pronto se nos pierda el volumen de tratamiento, ¿no? O sea, Oscar, decir que ese movimiento de las barras que nos mostrabas en el video hacen referencia a eso, a cómo el equipo tecnológicamente se acomoda al movimiento del paciente. Es correcto, es correcto. El tratamiento, pues eso, antes de iniciar el tratamiento siempre se hace una fusión de imagen con la tomografía que se tomó para preparar el tratamiento. Eso hace que podamos unir esas dos imágenes y garantizar que lo que se preparó pues está acorde con lo que se va a administrar. Esto requiere pues de una tecnología nueva que se llama COMBIN-CT. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo tiene unos brazos robóticos laterales que nos toma imágenes de tomografía y no estamos fusionando unas radiografías o mirando unos huesos, sino que podemos ver incluso dónde está el tumor y podemos ubicarlo precisamente justo antes de administrar el tratamiento. Entonces eso es muy importante. Eso va de la mano pues con otras cosas que también ya estamos desarrollando acá en la ciudad, como es el tema del bus integrado. ¿Qué es el bus integrado? Pues es permitirnos administrar, por ejemplo, si estamos tratando el cuello de un paciente y resulta que él tiene un tumor de amígdala y tenemos que tratar las cadenas ganglionares de manera electiva, podemos administrar una dosis a todo el cuello donde no hay enfermedad de manera electiva a una dosis más baja, y podemos al mismo tiempo administrar dosis más altas al sitio donde se encuentra el tumor. Eso es algo que claro, si uno no está en este medio, no lo conoce, pues puede parecerle poco importante, pero realmente radiobiológicamente para el tumor sí que es muy importante porque los pacientes responden más, es un tratamiento más rápido y además esto nos permite acortar el número de días de tratamiento, que también es algo que por diferentes temas, no solo médico, es muy importante para los pacientes, entre menos tiempo y menos días tengan que acudir a un tratamiento, ¿no? Perfecto. ¿Qué otra opción de técnicas? Sé que hay otras opciones como la braquiterapia, es un tema que escuchamos mucho los médicos, braquiterapia, escuchamos mucho radiocirugía, ya radiocirugía, todo este tema es muy nuevo, por lo menos para mucha de la comunidad médica. ¿Qué nos puedes contar, Oscar? Braquiterapia, ¿qué es la braquiterapia? Es poner en contacto con el tumor la fuente radioactiva.
Los aceleradores lineales lo que permiten es acelerar fotones que se dirigen hacia el tumor y van desde fuera del cuerpo hacia adentro del cuerpo. La radioterapia, la braquiterapia consiste en poner dispositivos médicos, bien sea dentro del cuerpo o a veces exterior, por ejemplo en la piel, y programar una fuente radioactiva que va en contacto con ese tumor. Eso nos permite dar dosis muchísimo más altas, por supuesto, que fue como lo que pasó en la historia inicialmente con el radium, pero obviamente hoy tenemos de muchas herramientas más. Entonces, lo que hacemos es poner, por ejemplo, es parte principal e indicada por el cáncer ginecológico. Todos los pacientes con cáncer ginecológico que reciben radioterapia, en cáncer de cuello uterino, que es tan frecuente en nuestro país, o en cáncer de endometrio, además de recibir teleterapia, reciben braquiterapia. ¿Y qué es eso? Se ponen unos aparatos o unos dispositivos médicos dentro de la vagina del paciente, que van dentro del útero, que van en contacto con el tumor, y nosotros realizamos la misma simulación que les explicaba con una tomografía y depositamos la radiación, o podemos decir dónde va la semilla de radiación a depositarse, por cuánto tiempo, para irradiar ese tumor. Digamos que es una técnica altamente conformal, un tratamiento muy seguro y que permite administrar dosis mucho más altas a los tumores. En términos generales se utiliza mucho en cáncer ginecológico, se utiliza mucho en cáncer de piel, se utiliza también mucho en cáncer de próstata, como los más frecuentes, pero también se utiliza en otras localizaciones como el esófago, en cabeza y cuello, muchas veces en la vulva, en tumores del pene, en tumores cutáneos. Entonces tiene otras más aplicaciones, pero eso ya dependiendo pues, de la experticia del médico y además de eso de las herramientas con las que se cuente para trabajar, pues se hace una u otra técnica, ¿no? Y en cuanto a los tratamientos de radiocirugía, pues quisiera, si vemos un momento el video, el segundo video de radiocirugía, y luego les explico un poco al respecto. Non-coplanar SRS has been shown to provide treatment benefits for patients, but delivering SRS can be Este video es challenging. muy corto, nos habla sobre la radiocirugía craneal y algunas with pues, the de introduction sus of our indicaciones, first 4Pi solution, HyperArc 4Pi High Definition Radiotherapy, 510K pending. Our vision, radiosurgery delivered as efficiently as IMRT with a single click. HyperArc potentially amplifies the benefits of RapidArc by extending it into automated non-coplanar space. Leveraging even more of TrueBeam's capabilities, HyperArc is designed to create fully automated non-coplanar delivery sequences. HyperArc is designed to deploy disease site-specific class solutions that include setup, immobilization, infrafraction imaging, machine performance check, and of course, delivery. Every facet of the treatment delivery Jorge, is lo podemos carefully dejar ahí, scripted and choreographed. para no alargarnos tanto con el video. Los tratamientos de radiocirugía que estamos desarrollando acá en la ciudad son muy parecidos a los que nos enseña el video. Lo que utilizamos son unos sistemas de inmovilización, unos marcos de estereotaxia, pero que no van anclados al paciente, sino que aumentan la precisión del posicionamiento. Esto es debido a que los tratamientos de radiocirugía requieren una precisión submilimétrica. Y segundo, se utilizan dosis de radioterapia ablativas, que son dosis mucho más altas a las que utilizamos en la radioterapia, digamos, convencional de la mayoría de tumores. Y cada día ha venido tomando más fuerza. Primero como indicación en pacientes con tumores cerebrales que a veces no son de fácil alcance quirúrgico o que no tienen indicación quirúrgica. Otras veces incluso con indicación quirúrgica ya por preferencia de los pacientes, tanto en tumores cerebrales malignos como en tumores cerebrales benignos. Lo hemos venido desarrollando en pacientes con meningiomas, en pacientes con metástasis cerebrales,
en pacientes con neurinomas del acústico, y tiene otras indicaciones, incluso se utiliza en enfermedad de Parkinson, se utiliza en neuralgia del trigémino, tiene varias indicaciones. Lo más importante, técnica muy precisa, dosis altas. Siempre realizamos fusión de imagen con resonancia magnética, no solamente hacemos la tomografía de planeación que hacemos a todos los pacientes, sino que les hacemos una resonancia específica para radiocirugía con unos cortes milimétricos y con un sistema de planeación pues especial para poder administrarlo. Esto requiere de alta tecnología y de pues equipos muy modernos para poderlo hacer. De la mano con esta radioterapia craneal va la radioterapia extracraneal, que quiere decir, por supuesto, pues de lo que está por fuera del cráneo. Entonces, se está utilizando para metástasis vertebrales, la estamos utilizando en tumores hepáticos, la estamos utilizando en cánceres de pulmón, la estamos utilizando en metástasis a veces ganglionares o adrenales, en pacientes oligometastásicos, pacientes que hasta hace un tiempo solo se considerarían posiblemente para tratamientos paliativos. Hoy en día con la radiocirugía ya estamos buscando una intención de curación, y si no lograr curación, por lo menos lograr mejor calidad de vida, mayor tiempo de control de la enfermedad y mejores resultados oncológicos. Eso es, digamos, como lo más novedoso y lo más nuevo que hemos venido desarrollando en la ciudad. La primera radiocirugía la realizamos hace un poco más de un año. De ahí para acá ya hemos realizado pues alrededor de unas 10 radiocirugías, 8 en cráneo, 2 fuera del cuerpo, 2 en el cuerpo, perdón, y 8 en cráneo. De momento nos ha ido muy bien, con buenos resultados oncológicos, y la idea es eso, seguir generando pues experiencia y seguir generando casos en nuestra región para que cada día pues vayamos aumentando nuestra experticia, ¿no? No, Oscar, yo definitivamente pues tuve la oportunidad el año pasado de finalizar un máster en oncología torácica, y pues fue un año juicioso de estudio, de evaluaciones constantes, pues precisamente fue liderado con la comunidad española valenciana, y teníamos unos módulos de radioterapia, y todo esto que tú nos cuentas yo lo veía como muy lejano. Yo decía, no, esto no existe, o esto nos va a costar un poco tenerlo en Cúcuta. Entonces, pues lo primero que te quiero decir es que, pues sorprendentemente, me siento muy contento de que todo lo que nos cuentas o lo que yo trataba de estudiar, pues tenerlo a la mano es una ventaja grande para nuestros pacientes. Yo quería preguntarte, sé que tú has estado muy activo en el Comité Departamental de Cáncer del Pulmón, y tú hablabas ahora de estos nuevos tratamientos y esta nueva radiocirugía que se hace para cáncer de pulmón. Ya llevamos 2 años tratando de reunirnos, tratando de unificar conceptos, tratando de trabajar en equipo. La ciudad, pues aunque no es muy grande, sabemos que son diferentes instituciones las que prestan servicios, unos más fuertes que otros, pero al final este comité nos ha permitido como tener una alianza científica a favor de los pacientes. ¿Qué puede comentario nos puedes hacer de acuerdo a esa experiencia de participar en este comité? Y pues yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso, de la radio, en este caso la radiocirugía cerebral. Sabemos también que el pulmón funciona, y me gustaría que me profundizaras un poco en ese tema. Sí, pues acá en nuestra ciudad, un poco digamos de la historia de nuestra ciudad con el tema de la radioterapia arranca sobre el año, no sé, un poco antes del año 2000 o así. Se inició, no tengo la información precisa, pero creo que inició el Hospital Erasmo Meos con una unidad de cobalto que estuvo activa, según me contaron, hasta el año 2007. Eran tratamientos básicos, un poco de lo que veíamos pues que se venía haciendo en el país hasta ese momento. Luego de eso pues ya aparece pues una unidad de radioterapia privada pues en Radioterapia del Norte con un acelerador lineal. Creo que también hacia el final del año 2010 o por ahí está el primer acelerador lineal acá en la ciudad. Posteriormente aparece el Hospital Erasmo Meos también con un acelerador en convenio con Ecopetrol que arranca en el año 2015. Y por último pues la unidad de la Medical Duarte, que trae pues el equipo que hasta la fecha es digamos el más moderno de la ciudad y ha permitido desarrollar pues este tipo de técnicas, ¿no?
En cuanto al comité departamental, yo debo decir que es una iniciativa totalmente positiva para todos los especialistas que tenemos una implicación no solamente en cáncer de pulmón, sino que queremos trabajar por nuestra región, que queremos demostrar que en la región tenemos personal totalmente idóneo para realizar casi que cualquier tipo de tratamientos, que hoy en día ya no es lo que era Cúcuta hace 20 años, que el mínimo paciente complicado tenía que irse fuera porque no contábamos con los recursos tecnológicos ni muchas veces con el capital humano. Y lo principal, que los comités multidisciplinarios, los comités de tumores, pues han cambiado, digamos, el paradigma de la práctica no solo en medicina, sino en cáncer, porque hoy en día la medicina primero se basa en la evidencia, no se basa en la experiencia, aunque la experiencia por supuesto es importante, pero lo primero es la evidencia y no queremos allí tener protagonismo, sino generar el mejor tratamiento para los pacientes y generar las mejores alternativas para los pacientes, sin colores, sin banderas, sin instituciones, sino solamente con un interés científico. Para mí ha sido pues de total agrado participar allí y ver que se hace con total transparencia. Lo otro es que pues cuando uno tiene la oportunidad de pronto de formarse fuera y ve estos equipos, estas tecnologías, uno piensa, ¿será que vuelvo al país? ¿Será que vuelvo a trabajar allí con las uñas? Como que habrá las herramientas. Y bueno, en eso debo pues no solamente al hospital, sino a la Medical Duarte, que hicieron un esfuerzo económico muy importante, que ha permitido que la ciudad tenga un avance pues enorme, es el avance más importante que ha tenido la ciudad en radioterapia, y esto hace que el beneficio para los pacientes que antes no tenían ninguna opción, digamos el paciente que tenía el dinero pues se iba a Bogotá porque allí lo había, pero ahora este beneficio es para todos, pobres, ricos o del régimen que pertenezcan, y todos tienen un acceso pues a tratamientos primero de punta y tratamientos de muy buena calidad y muy buena seguridad, lo cual pues obviamente de la mano de los desarrollos tecnológicos que han tenido ustedes en cirugía, de los desarrollos que han tenido los oncólogos con las terapias modernas, las terapias inmunológicas, los tratamientos dirigidos, pues hace que cada día nos acerquemos más a la práctica que se debe hacer en el mundo, o que se está haciendo en el mundo, que son grupos multidisciplinares encargados de manejar los pacientes con cáncer. Y nosotros, por ejemplo, en la clínica, pues hemos desarrollado varios comités de tumores también propios, siempre con digamos, la alegría, o siempre con la certeza de querer hacer las cosas mejor. Algunas veces al principio nos encontrábamos con choques porque las personas en nuestra ciudad no estaban acostumbradas a esto, y hemos sido, digamos, esta generación un poco más nueva que les hemos venido insistiendo y diciendo, mire, es que las cosas, esto es lo mejor para nuestros pacientes y es lo mejor para todos, para la práctica profesional. También hoy en día se sabe que la medicina cada vez es más defensiva y nuestros pacientes no eran como antes, que si el médico decía se tira de cabeza, pues se tira de cabeza. No, los pacientes ahora sí investigan, leen, saben qué le pueden ofrecer y no se comen enteros las cosas que les ofrecemos, y por supuesto tenemos que ser muy certeros en lo que vamos a dar, ¿no? Sí, Oscar, yo quiero como aportar algo, y es que este espacio del Comité Departamental de Cáncer pues nos ha permitido todos como trabajar engranados, a pesar de que no estemos todos juntos en una misma institución. Y por ejemplo, entrando un poco a las nuevas terapias de tratamiento de cáncer, uno, o por lo menos antes se creía que había que llamar al radioterapeuta cuando no había una opción quirúrgica, cuando el paciente no tenía ninguna opción quirúrgica, entonces vaya a hacer radioterapia a ver qué le puede hacer el radioterapeuta. Resulta que hoy es al revés. Por ejemplo, tenemos que comentar tal vez los casos que están llegando de pacientes que por algunas situaciones de edad, factores de riesgo, la cirugía puede inclusive ser un poco más agresiva para el paciente, y estas nuevas tecnologías que tú muy bien estás liderando y que nos estás poniendo aquí en los pacientes de Cúcuta pueden ser tan efectivas que una cirugía.
inclusive Sí. terminan siendo la primera opción de tratamiento antes de considerar la cirugía. Entonces mira cómo cambia eso de que, bueno, no hay cirugía y ahora estamos considerando la radioterapia como primera opción. Ha llegado al punto en instituciones, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno se conecta pues en charlas, webinar y demás, ha llegado al punto que hay instituciones que, por ejemplo, en neurocirugía ponen de primera opción siempre la radioterapia. Y se ríen los neurocirujanos porque dicen, no, nosotros solo operamos si nos da permiso el radioterapeuta, porque digamos que la efectividad que han demostrado los tratamientos, y además son tratamientos no invasivos, son tratamientos ambulatorios, una radiocirugía es un procedimiento que se hace en un día o que se hace en 3 o en 5 como mucho, es un paciente que no necesita anestesia, no tiene una herida quirúrgica, no se infecta, no sangra. Por supuesto, puede tener toxicidad. Esto no es que la radioterapia es una panacea y no hay toxicidad. Claro que hay toxicidad, pero es una herramienta válida. Y por ejemplo, en cáncer de pulmón, como lo hablábamos en la última reunión, pues hay pacientes que dicen, mire, doctor, yo tengo 75, 80 años y no quiero ir a un quirófano, no quiero, o muchas veces no puede porque sus comorbilidades o sus enfermedades lo impiden, y son pacientes que si hace 10 años lo preguntábamos y no se podía operar, pues casi que decíamos, bueno, señor, echamos la cruz porque no hay otra opción. Hoy aparecen otras opciones, opciones valederas, opciones efectivas y que cada día pues irán tomando más fuerza de la mano con la cirugía, por supuesto, y también cuando la cirugía en algunos eventos pues no pueda llegar a estos sitios, ¿no? Bueno, Oscar, pregunta de rigor, radioterapia y COVID-19. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Bueno, radioterapia y COVID-19, pues como en las demás instituciones, en las demás especialidades, nos ha obligado a cambiar un poco nuestras modalidades de atención. Principalmente lo que se ha hecho en radioterapia es, si se puede postergar algún tratamiento que realmente no sea urgente o que se pueda retrasar, pues siempre se le ofrece la posibilidad al paciente de intentarlo. Si lo desea, por supuesto, no lo podemos obligar a que espere 2 meses, pero sí se lo proponemos. Y la opción, digamos, que se está tomando o que se ha tomado en todo el mundo es hacer algo que nosotros llamamos hipofraccionamiento. ¿Qué son los hipofraccionamientos? Dar dosis más altas cada día para que el tratamiento sea lo más corto posible. Dentro de eso, la radiocirugía es una alternativa excelente porque es un tratamiento de un día, y los hipofraccionamientos en otras localizaciones del cuerpo, digamos, en otro tipo de tumores del cuerpo, pues permiten que si un tratamiento duraba 30 y pico de días, pues lo podamos acortar al menor número de días posible. Eso hace que el paciente pues pueda cumplir el tratamiento más fácil. Para muchos pacientes en nuestro medio a veces es difícil incluso tener los medios de transporte para llegar a los tratamientos, y disminuimos la exposición. En eso el hospital tiene una ventaja muy grande, es que tiene un edificio aparte, digamos, del gran hospital, donde está la unidad. Eso da lugar a que los pacientes tengan un acceso y una salida propia y que no tengan que ingresar por filtros y tener mucho contacto con otros pacientes. En la Médica Duarte pues tratamos de también hacerlo de una manera más prioritaria para los pacientes con cáncer, teniendo en cuenta la pandemia. Y pues esa ha sido como nuestra principal estrategia, ¿no? Obviamente pues de la mano de todos los protocolos propios de bioseguridad que todos estamos teniendo, tanto el personal como los pacientes. Pero eso es lo que estamos haciendo, hipofraccionando, tratamientos más cortos y logrando que el paciente reciba su tratamiento y luego ya quede en un periodo de observación en el cual no tenga que estar yendo pues a la clínica o al hospital de manera frecuente. No, y obviamente, Oscar, pues estamos entrando en una nueva etapa para todos en la ciudad y en el país debido al cierre del confinamiento, ¿no? En este momento vamos a entrar en un momento de mucha expectativa para el personal de salud, pues esperando que el comportamiento de cada uno de nosotros y de la comunidad sea el mejor para tratar de seguir pues tratando de contener esta pandemia, que creo que es claro que ya no ha pasado, que sigue y que en la región seguimos todavía en las proyecciones, en un crecimiento. La ciudad se va a abrir. Tememos todos los que trabajamos en instituciones y en el área de la salud de que se nos aumenten los casos
Pero sucede esto, ¿no? Que los pacientes que necesitan tratamientos, como son los pacientes de cáncer y que no pueden esperar, pues debemos seguirlos priorizando. Y creo que tú pues, nos has dejado claro ese concepto. Yo creo que nos explicabas muy bien tu experiencia, cómo lo están haciendo, alguna otra cosa más que nos haga énfasis aquí a nuestros asistentes o a las personas que después puedan oír esta presentación en YouTube sobre la experiencia local de tu institución, del hospital, de la región, algo más de esta práctica en este momento de pandemia. Yo creo que sería bueno, no, más que en el tema de pandemia, yo creo que sí sería bueno, dado de pronto el desconocimiento un poco de la especialidad, quizá invitar a las instituciones, sobre todo educación, ¿no? Las universidades que ya tenemos aquí en la ciudad, tenemos médicos internos, residentes y demás, a que ojalá dentro de sus políticas de rotaciones pues incluyeran algo de la radioterapia, porque uno habla con cualquier médico en general, no solamente de formados acá, sino fuera, y de la radioterapia casi que saben que el nombre, que hay algo que se llama radioterapia, pero fuera de eso hay un desconocimiento completo del tema, siendo pues un tratamiento tan importante, ¿no? Un pilar en el cáncer. Esa sería como mi invitación. Te cuento que lo pienso porque después de estar estos casi una hora oyendo y se nos ha pasado el tiempo muy rápido, igual no tenemos ningún afán porque la idea es aprovecharte el mayor tiempo que tengamos, es poder compartirle esto a los escenarios académicos de la ciudad. Tú sabes que aquí hay programas de medicina y creo que esos médicos en formación deben tener de primera mano esto, tu experiencia, todo lo que se está haciendo, porque ellos son los que posiblemente en un futuro deben darle continuidad a nuestro trabajo, ¿no? Oscar, ¿qué nos puedes decir de qué novedades, qué viene para el futuro en la radioterapia a nivel mundial y como nos has dicho, que hemos tenido en la región y en Cúcuta esa posibilidad de estar al día, pues también que esas nuevas novedades puedan llegar a Cúcuta? ¿Qué nos puedes decir? Pues ahora próximo, que yo creo que en el transcurso de este año, a más tardar a principios del próximo año, empezaremos a realizar braquiterapia de próstata. Braquiterapia de próstata es otro pequeño conflicto a veces con los urólogos, en el sentido de que pasa como con algunas otras especialidades quirúrgicas, y es que van a operar cada día menos pacientes, aunque hoy en día muchos ellos ya no los envían a radioterapia, pero la braquiterapia de próstata también es un procedimiento que se hace en un solo día. Lo hacemos a través de una ecografía transrectal, se insertan unas agujas pues en el periné del paciente para llegar a la próstata, con una protección muy buena pues de la uretra, del recto, de la vejiga, y va a ser una alternativa válida y una alternativa bastante buena que pocos centros en el país, debo decirlo, lo ofrecen, los podría contar casi con los dedos de una mano, y que es un tratamiento que tiene muchísima fuerza a nivel mundial. Acá en nuestro país desafortunadamente no tanto, debido principalmente a que realizar estos tratamientos de braquiterapia de próstata requiere una experticia muy importante, y solamente personas que han tenido pues una formación adecuada pueden realizarlo, y no todos los radioterapeutas al realizar la especialidad pueden salir a hacer braquiterapia de próstata. Yo conté con digamos, una suerte muy importante, y fue que al llegar al país estuve un año en la clínica del Country en Bogotá. Ya había tenido pues la oportunidad de hacerlo en España, pero estuve con ellos, que es el centro quizá en Colombia que más hacen braquiterapia de próstata. Ellos hacen 3 procedimientos a la semana. Entonces esto me permitió a mí hacer, pues creo que más de 100 braquiterapias de próstata, y me da una muy buena base, una muy buena seguridad para poderlo desarrollar acá en nuestra ciudad, y va a ser pues algo muy importante. Luego pues ya a nivel mundial pues se están haciendo muchas cosas, ya estas simulaciones muchas se están haciendo con resonancia, muchas se están haciendo con PET-TAC. Nosotros tratamos cuando se puede pues de hacer fusiones con PET-TAC también para también tener pues una mayor precisión en nuestros tratamientos. Esperemos que en un tiempo corto, en la vuelta de pocos años, lo podamos tener disponible en la ciudad, que eso cambia el paradigma también de la oncología. Tuve la oportunidad de vivirlo, y lo que hoy en día uno a veces estadifica cuando hace sus estudios de cáncer,
como un estadio 1, un estadio 2 o un estadio 3. Desafortunadamente, con el PET-TAC nos encontramos con muchos más estadios 4 de lo que uno creía. Y cuando se dispone de esa herramienta en la ciudad, eso va a cambiar de manera enorme, porque a veces dice uno, pero hombre, este paciente me fracasó cuando era un estadio 2, y resulta que era un estadio 2 porque no habíamos visto lo que había debajo. Y el PET-TAC nos abre un nuevo panorama, a veces oculto, que nos permite ser más certeros en la estadificación de los pacientes. Entonces, esto es un poco lo que viene. Hay otras cosas en protonterapia, pero que de momento están un poco lejanos para nuestra región. Creo que aquí en Latinoamérica, no sé si de momento no hay ninguno o iban a traer uno para algún país. En Europa hasta hace pocos años había uno o dos, donde hay más es en Estados Unidos. Tiene un costo tecnológico muy, muy grande. Y pues desafortunadamente nuestro sistema de salud pues quizá no cuenta con tantos recursos para ya un tratamiento pues tan costoso y una inversión tan alta, ¿no? Pero pues eso ya con los años, como todo, yo creo que se volverá un poco más accesible para todos. Y esa tecnología de protón, ¿cómo sería? Como para tener una idea general. Yo sé que no viene, no lo vamos a tener muy pronto, pero ¿cómo funciona, Oscar? Esa tecnología de protones es diferente a lo que hacemos ahora y permite dar dosis mucho, mucho más altas en las lesiones tumorales y permite unos depósitos de esta energía en el sitio tumoral con una protección incluso mucho mayor a lo que ya estamos haciendo actualmente. Entonces se está utilizando mucho en Estados Unidos en niños principalmente. Como es una tecnología muy nueva, todo su proceso de indicaciones, de efectividad todavía está como en un proceso incipiente, pero por lo que se ha visto, pues parece el futuro de la radioterapia, ¿no? Por lo menos en algunos casos. Entonces, pues, como le digo, se ve un poco lejano la posibilidad. Yo creo que tenemos más cerca otras opciones como el PET-TAC y otras cosas que nos ponen pues a la vanguardia de lo que se está haciendo en todo el mundo. Realmente el protonterapia hoy en día es algo ya todavía muy raro. Pero lo demás casi que lo tenemos o lo tenemos con gran certeza aquí en la región y esperemos que a la vuelta de muy poco tiempo pues lo poco que nos falta lo podamos tener, ¿no? Y desarrollar. ¿Tú nos tienes otro video para compartir de las nuevas tecnologías? No sé si por tiempo, si lo compartimos o No, no. no hay problema, estamos bien. Me parece interesante que nos pueda, sobre todo, que eso sería como las Bueno. novedades tecnológicas. Sí, ese va el tema del braquiterapia de próstata, como para hacerse una idea más gráfica de qué es. Este es el posicionamiento pues, del paciente, es una camilla robótica que tenemos dentro del radioquirófano. Lo que se hace es poner pues, el ecógrafo de manera transrectal y en el perine del paciente va la planilla, que es la plantilla que lleva estos pequeños cuadritos. Lo que vemos encima en amarillo pues, es la próstata atravesada por la uretra. Esto nos genera lo que vemos aquí a la derecha, pues eso son la imagen directamente de la próstata, eso negro que va en el medio es la uretra, y tenemos una imagen bidimensional de la próstata que nos puede generar la información de la volumetría de la próstata. A través de esa imagen y con la plantilla que tenemos ahí en el perine, nosotros vamos insertando las agujas. Con esa imagen que adquirimos de la ecografía, delimitamos como tal el volumen de la próstata, que es lo que están haciendo ahí en el video en este momento. Se delimita la uretra, se delimita el recto, se delimita la vejiga, se delimita el periné, porque ellos tienen una dosis límite que no lo podemos sobrepasar. Y lo que se ve en esta imagen, esos puntos azules, son las agujas que se insertan dentro de la próstata del paciente. Nosotros luego de que tenemos insertadas todas las agujas dentro de la próstata, habitualmente se ponen entre 14 y 20 agujas dentro de la próstata. Aquí vemos una imagen a la derecha de cómo se va insertando cada aguja y cómo se va localizando luego pues, la trayectoria de cada aguja dentro de la próstata. Con esa información
se realiza lo que nosotros llamamos una dosimetría, que es la planeación que está a cargo de la físico-médico, del físico-médico del servicio, y en esa dosimetría se establece pues la dosis que se va a dar de tratamiento al paciente y se establece la dosis que van a recibir los órganos a riesgo para no aumentar la toxicidad en estos órganos. Es un tratamiento que requiere anestesia regional, normalmente se hace con anestesia raquídea. La duración del procedimiento, pues en sí es como alrededor de entre 1 hora, hora y media. Y una vez se tiene ya esta distribución de dosis, que son lo que vemos aquí en unos colores, se administra el tratamiento. La administración del tratamiento pues puede durar alrededor de entre unos 20, 30 minutos. Y una vez se administra el tratamiento, nosotros retiramos cada una de las agujas, el paciente hace su recuperación anestésica y se puede ir. Es un tratamiento, por ejemplo, pues tuve la oportunidad en España de participar pues en muchos de estos tratamientos y lo hacían mucho en personalidades importantes, políticos, empresarios que decían, bueno, yo voy que me lo hagan el sábado porque el lunes tengo que estar trabajando. Y son pacientes que casi que en 24 horas pueden reintegrarse a su vida laboral con mínimas molestias, con un tratamiento sintomático, mínimas molestias. La efectividad de este tratamiento está al mismo nivel de la cirugía, eso es muy importante, es decir, que somos un tratamiento equivalente a la cirugía en cáncer de próstata, con una toxicidad menor o diferente, digamos, a la que puede ofrecer la cirugía. Los tratamientos en braquiterapia de próstata tienen una ventaja y es que el paciente no produce incontinencia, cosa que es relativamente frecuente con la cirugía, y permite garantizar el funcionamiento sexual pues hasta en un 40% de los pacientes, cosa que también con la cirugía se ve bastante, mucho más comprometido, ¿no? Y que pues para muchos hombres es importante no solamente que le curen su cáncer, sino que pueda tener una vida sexual activa, ¿no? No, Oscar, ¿cómo nos ibas a dejar de ver ese video tan claro y sobre todo para futuros pacientes que podemos ser, salirnos un poquito del tema médico como médicos, sino como futuros pacientes, pues son tecnologías que lo ilusionan a uno de que seguramente esto nos va a traer beneficios a todos en un futuro, ¿no? Bueno, yo creo que el tema, ya llegamos a la base. Quiero pues invitar a Pablo para que nos comente si tenemos alguna pregunta en los asistentes. Sí, doctor Marcelli y doctor Oscar, mirando el chat de nuestro webinar, pues no encuentro preguntas. Creo que igual la información ha sido bastante clara. Aún pues vuelvo digamos, como a decirle a nuestros asistentes que si tienen inquietudes o de pronto, no sé, preguntas, es el momento o a través de nosotros también podemos hacerlas. Lo importante es, como lo dije en un comienzo, resaltar esta bonita esta especialidad que tenemos y que sirva estos espacios también como información relevante para nuestra comunidad. Pero No, mirando el chat, no tenemos preguntas por el yo creo que momento. mientras alguno de los asistentes se animan, yo sí tengo varias preguntas para Oscar, porque he estado pues muy activo en toda la explicación y el contenido que nos has compartido. Oscar, tratamiento de la radioterapia para lesiones benignas, creo que lo contabas un poco en la historia. Siempre asociamos radioterapia con cáncer, pero ¿qué le podemos decir a los asistentes o a los que puedan ver este contenido sobre qué indicaciones generales de enfermedades benignas podríamos tener la radioterapia? No es lo más frecuente, por supuesto, lo más frecuente es tratamientos para enfermedades malignas y cáncer, pero para enfermedades benignas sí que tratamos con relativa frecuencia, por ejemplo, tumores del sistema nervioso central, schwannomas, neurinomas del acústico, meningiomas, que pues no son malignos, por supuesto, grado 1. También se utiliza con alguna relativa frecuencia para queloides, de la mano con los cirujanos plásticos, algún par hemos tratado acá en Cúcuta.
También se utiliza, por ejemplo, en exoftalmos para pacientes con enfermedades tiroideas que hacen exoftalmos muy importantes, también se utiliza. Y quizá alguna otra indicación que recuerde, las ginecomastias en los hombres. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, con cáncer de próstata que reciben hormonoterapia, a veces desarrollan unas ginecomastias muy importantes que son dolorosas principalmente, porque a veces la estética del hombre, pues digamos, no le da mayor importancia, pero sí son dolorosas y sí que hemos tratado, se utilizan con dosis bajas. También está escrito en enfermedades articulares benignas, artrosis y este tipo de enfermedades a veces reumatológicas que producen mucha inflamación articular. Digamos que esos son, sobre todo las del sistema nervioso, quizá el exoftalmos y la ginecomastia, y de pronto los queloides son como donde más frecuentemente a veces utilizamos la radioterapia. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, Oscar. Con respecto, yo sé que parecerá un poco tonto, pero pues es algo que para mí a veces pude haber generado algo de confusión cuando estaba en formación médica, y es el yodo radioactivo. Sí, la terapia con yodo radioactivo. Entonces, sabemos que hay muchas enfermedades de la glándula tiroides se tratan con yodo radioactivo. ¿Sí? Sí. ¿Existe alguna relación en ese tratamiento del radioterapeuta o es algo más relacionado con otra especialidad? No, yodo radioactivo, pues primero no lo tenemos disponible, ¿no? Aquí en nuestra región, y es digamos, es competencia de medicina nuclear. Okay. En alguna época inicial lo manejaron los radioterapeutas, luego ya se fue por esa rama y actualmente nosotros no tenemos nada que ver con el yodo radioactivo. Perfecto. Medicina nuclear. Medicina nuclear. Una pregunta que tengo en interno y es, ¿la radioterapia maneja un formato de subespecialidades? Pues yo sé que hablar de radioterapia, como tú nos explicabas en tu proceso, que casi que era una radioterapia oncológica y que en tu proceso académico en España fue en conjunto con los oncólogos, ¿qué podemos decirle, por ejemplo, a todos nuestros futuros médicos que van a ser nuestros futuros especialistas? Cuando se hace radioterapia, ¿se puede hacer una segunda especialidad necesaria? Acá en nuestro país no existe segundas, digamos, subespecialidades de la radioterapia. Cada día se ha venido desarrollando, inicialmente fue una especialidad de 3 años, luego pasó a ser una especialidad de 4 años. Hoy en día, por ejemplo, en muchos países de Europa la especialidad es de 5 años. Igual que la oncología, que hace, no sé, 5 años pasó de una especialidad de ser de 4 años a 5 años también, porque aquí es una subespecialidad, pero allá no. Y lo que se hace en muchos países desarrollados es que, como son equipos grandes, normalmente los equipos de radioterapia son centros donde hay 3, 4, 5 aceleradores y hay 10 o 15 radioterapeutas. Lo que hacen ellos habitualmente es que en su práctica se dedican a patologías. Entonces hay médicos que se dedican solo a ver cáncer de pulmón y sarcomas, o cáncer de mama y de tiroides, o ginecológicos y sistema nervioso central. Y se han dividido las patologías así, y son gente, pues por supuesto, de que al dedicarse a una sola patología durante 10 años, pues digamos son como si fueran subespecialistas, ¿no? Pero programas de formación específico en sus especialidades hasta el momento no los tenemos. Hay maestrías en nuevas tecnologías, hay maestrías en radiocirugía, que también a veces son dirigidas a neurocirujanos y también a radioterapeutas, pero como tal no hay un programa por ahora establecido, o por lo menos si lo hay fuera no lo sé, y no debe tener convalidación en el país porque acá no lo hay. Perfecto, gracias. Pablo, ¿alguna pregunta? No, doctor, por el momento no. Creo que en realidad, pues, nuestros asistentes asumimos que ha sido muy clara la información que nos ha expresado el doctor Oscar. Y creo que ya pues llegó el momento, lastimosamente, de ir cerrando. Yo quiero, pues, agradecerle a ustedes de antemano, doctor Marcel, doctor Oscar, por el tiempo, y invitarlos a que, de acuerdo al espacio que acabamos de tener, pues, nos puedan dar una conclusión. Sí, bueno, pues yo creo que como conclusión y de llevarse a casa, pues para los estudiantes que nos están de pronto escuchando, es tener en cuenta que las especialidades oncológicas no es solamente la oncología.
o el oncólogo clínico. Tenemos cirujanos oncólogos, como el caso del doctor Marcel, como el caso de los ginecólogos oncólogos, como el caso de los coloproctólogos, como el caso de los cirujanos hepatobiliares, es decir, o los cirujanos de cabeza y cuello, que son oncólogos también dentro de un área específica que es la cirugía. Luego, dentro de los demás tratamientos, pues también tenemos patólogos oncólogos que son clínicos, y tenemos la radioterapia y la quimioterapia. Y llevarse para la casa que hay 3 pilares de tratamiento, que son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, son los pilares en los pacientes con cáncer. Y que siempre hay que tenerlo presente porque pues desafortunadamente sufrimos de un desconocimiento de la especialidad, como lo decía, no solo de los médicos generales, sino también de los mismos especialistas que no tienen muy claro qué es lo que hacemos o a veces en qué caso avisarnos o llamarnos, porque no lo tienen muy claro. Y muchas veces pues toda la primera línea es remitir al oncólogo, y el oncólogo pues ya como está más afín a lo nuestro, pues él es quien dice, no, esto no es mío, esto es para radioterapia, o esto es en conjunto con radioterapia. Pero pues esa sería como la idea general, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero dar la conclusión final y es, no gracias a Oscar por la participación que sobra, porque ya le dimos las gracias cuando comenzó su presentación. Le quiero dar las gracias como colega. Mi conclusión es que gracias por estar acá en la región. Creo que lo que nos acabas de plantear y de mostrar para cada una de las especialidades, y en mi caso como cirujano torácico, pues me hace sentir tranquilo, me hace sentir que tengo un equipo, que tengo especialistas que seguramente me van a dar la mano en todos estos casos difíciles que tenemos. Pues en el área oncológica no hay caso fácil, y pues la conclusión es eso, ¿no? Es estar bendecidos y agradecidos que en la región tenemos personas como Oscar, que llegaron a quedarse, llegaron a crecer, llegaron a considerar a la región como un proyecto de vida y a seguir construyendo pues la mejor atención de los pacientes oncológicos. Yo creo que eso también sería como mi conclusión final, Pablo. Sí, doctor Marcel, muchas gracias, y doctor Oscar, nosotros como institución pues es muy importante, y en realidad estos espacios que han tomado una fuerza enorme nos llenan de alegría, poder lograr la vinculación pues a través de ustedes hacia nuestro tejido empresarial, ¿sí? Y como institución seguiremos siendo ese aliado. Nuestro interés como ente gubernamental es tratar de impulsar como aliado la mesa del sector de la salud y buscar siempre contextualizar estas bonitas y importantes recomendaciones. Sin duda seguiremos de manera estratégica siendo ese articulador enfocado al fortalecimiento y la mejora continua para una mejor competitividad de nuestro departamento, ¿sí? Muchas gracias nuevamente, doctor Marcel, doctor Oscar, y aprovecho para invitarlos a nuestros asistentes y participantes que la próxima semana pues ya tendremos, esta semana hablamos de radioterapia, ya la próxima pues hablaremos de la patología como especialidad médica. Nuevamente agradecido con ustedes, doctores y asistentes, gracias por acompañarnos y les deseo una feliz tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Pablo. Gracias, Cámara de Comercio. Nos vemos en 8 días. Feliz día. Feliz día.